segmento A la luz de su palabra. Es una bendición el estar aquí hablando. El Señor nos corrija, Él nos lleva. El tema del orgullo, pues va a ser la última parte. Vamos a hacer bastantes citas bíblicas. Estamos en este tema del orgullo. Han sido 3 domingos. Es un tema muy extenso. La verdad es que hoy va a ser la última parte, pero el tema del orgullo es muy extenso, amados. Yo les sugiero que cojan la Biblia, cojan los comentarios. Ahí hay Google, diga el orgullo de acuerdo a Dios, qué pasa con el orgullo, en fin. Ya hay una cantidad de cosas impresionantes, pero esto me ha ministrado mucho a mí, porque a pesar de que estamos en Cristo Jesús, el Señor poco a poco nos está guiando para dejar esa actitud que no glorifica a Dios. Es una actitud que es del pecado, es una actitud que viene de la inspiración de la serpiente, desde allá, desde el Edén, con Eva, con Adán. Y hemos visto en el transcurso de estas enseñanzas de que el orgullo no honra a Dios. Por eso Dios dice que el orgulloso Él lo ve de lejos. Y es porque el orgullo tiende a tener una competencia con Dios, tiende a competir con Dios, tiende a quitarle la honra a Dios. Es una actitud que no escucha, es una actitud que no se deja exhortar, no se deja corregir. Llega un momento dado en que el Señor nos tiene que dejar, porque dice: si este no me escucha, si este no quiere, si este no puede, si este todo lo sabe, entonces yo lo tengo que dejar, porque Dios no es un Dios que obliga a las personas. Dios es un Dios que simplemente Él permite que nosotros tengamos libre albedrío, permite que nosotros tengamos tomemos una decisión, que al final de cuentas es lo que cuenta en nuestra vida, nuestras decisiones, pero podemos ver el corazón también que nosotros tenemos. Entonces, hoy es la última parte del orgullo. Vamos a seguir con otras enseñanzas muy tremendas, amados, acerca del corazón. Y yo pienso que el orgullo es una manera, es un tema que es muy edificante, porque así nosotros podemos corregir nuestro ser, nuestro corazón, nuestra actitud, no solamente para con las personas que nos rodean, pero exclusivamente para con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos entender, amados, que lo contrario del orgullo es la humildad, y la humildad es parte del fruto del Espíritu Santo. Lo dice Gálatas 5, 22 al 23. Lo estoy sacando de la Nueva Traducción Viviente. Dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y la humildad es una palabra que, según la Biblia, el concepto bíblico es tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene el propósito para nosotros. Es decir, el orgullo y la humildad son totalmente opuestos, porque la humildad es reconocer que nosotros estamos debajo de Dios, no en el sentido de minimizarlo, sino en el sentido de que Él, como creador, tiene que estar por encima de nosotros. Y con la humildad entendemos cuál es la posición de Dios y cuál es la posición de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Valga la redundancia, en Dios, en Cristo Jesús. Y esto, cuando nosotros comenzamos a actuar en humildad, comenzamos a reconocer la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es decir, humildad es reconocer que Dios es mayor que nosotros tenemos que estar bajo la mano poderosa de Dios, como dice Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Sed sobrios, y sobrio significa moderado, prudente, y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, somos humanos, vamos a padecer, vamos a cometer errores, vamos a cometer pecado, amado, pero tenemos que resistir al enemigo en fe. No que el enemigo continuamente está atacándonos, mirando, poniéndonos cosas en la cabeza, mirando a ver qué error cometemos. Pero para eso está la palabra, para eso está nuestra fe. Por eso dice, resistid firme, no nos podemos mover, tomemos una determinación y digamos no al mal y sí al bien, punto. Así de sencillo tiene que ser. Ahora, el proceso es difícil, porque el proceso es difícil, pero, amados, estamos en el proceso. Esto es algo de todos los días. ¿Por qué Dios quiere que seamos humildes, amados? Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, es decir, en nuestra condición de pecadores, debemos venir en humildad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros vamos a ir a Él sin nada que ofrecerle. No tenemos nada para ofrecerle a Dios, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Cuando reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, el Señor se glorifica en nosotros a través de su palabra. Entonces es cuando Él ofrece la gracia y la misericordia. Aceptemos, amados, con humildad y con gratitud, porque cuando nosotros aceptamos que nosotros solamente venimos como pecadores, que somos pobres, que somos mendigos de su misericordia, téngalo por seguro que nos vamos a ubicar. Es decir, como decía un amigo, ubiquémonos en qué lado estamos, en qué posición estamos. Entonces, nosotros no podemos venir a Dios con una actitud altiva, creyendo que todo lo sabemos, creyendo que todo lo podemos. No, amados, eso es una actitud que viene de allá de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque pecaron, porque siguieron las palabras del enemigo que quiso dañar, y de hecho dañó la relación de Dios con Adán y Eva. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo, como dice las Escrituras en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nunca debemos olvidar, amados, que Él ha intercambiado nuestra ineptitud. Es decir, ¿qué significa ineptitud? Sin ánimo de insultar a nadie. Significa una inoperancia. Éramos incapaces de realizar las cosas para las cuales habíamos sido creados. Es decir, nosotros somos creados dice que nosotros somos ineptos, pero no ineptos en sentido de insultar a las personas. Mire lo que es un sinónimo de ineptitud, es inoperancia. Somos incapaces, amados, de realizar las cosas por las que nosotros hemos sido creados. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos cansamos, nos amargamos, aún teniéndolo, nos cansamos, nos amargamos. ¿Cuál es el mérito de Dios? De que Él es todo. Él nos creó. No podemos, amados, ser ignorantes a que nosotros tenemos que glorificar a nuestro Creador. Y esto no es cuestión de religiosidad, amado, ni de religión. Esto es cuestión de una relación. Esto es cuestión de humildad. Reconocer que no somos nada delante del Señor es algo que no es una falsa. Éramos incapaces, amados, como les decía, somos incapaces de realizar lo que supuestamente nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Dios. Cuando venimos a Cristo, esa relación comienza a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y hay cosas que van a ser enseñadas de una manera errónea, pero para eso está la misma palabra de Dios, para nosotros corregir y así ir mejorando y mejorando y mejorando. Y la palabra dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces,
dice, Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, nuestra ineptitud por su infinito mérito. Es decir, el único mérito que nosotros debemos de reconocer es el mérito que tiene Jesús, o que le debemos de dar a Jesús por su sacrificio en la cruz. Y cambiamos nuestro pecado por su justicia. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es Gálatas 2:20. Esa es la verdadera humildad, amados. Reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que tenemos que estar, amados, dándole la gloria a Dios por todo lo que nosotros hacemos y tenemos. Dándole aún lo bueno por lo malo, dándole la gloria a Dios por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en la Reina Valera. Vamos a leer lo mismo, pero en la Nueva Versión Internacional, que es tremendo. He sido crucificado con Cristo, es decir, ese yo, lo crucifiqué con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe de la palabra en Cristo Jesús, del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, amados. Nosotros tenemos que hacer esto porque es que la vida de Jesús no es cualquier vida. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario no fue cualquier sangre. Fue la sangre del Hijo de Dios. Fue la vida del Hijo de Dios. El hombre perfecto, el varón perfecto que dejó toda su gloria para venir a salvarnos. El yo lo tenemos que crucificar para que la nueva criatura viva y tome posesión de mi ser, de nuestro ser. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe, y ese es Jesús. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar más pendientes de la palabra, amados. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y después en Juan 1:14 dice, y el verbo caminó entre nosotros. Es la palabra, amados. Amados, no podemos ser orgullosos cuando somos incapaces de realizar las cosas por las cuales habíamos sido creados. Aún ahora. Yo digo, wow, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer? ¿Por qué? Porque es que muchas veces siento de que estoy haciendo poco. Y tenemos que estar haciendo. No porque la salvación no es por obras, pero la fe que nosotros vivimos hace que nosotros tengamos obras. Obras que solamente van a glorificar a Dios. Podemos tener mucho, amados, pero si no sabemos para qué somos creados, lo vamos a desperdiciar. Y ni hablar de lo que somos, amados. ¿Quiénes somos? Miremos Gálatas 6:3 de la Reina Valera, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amados, el orgullo es un engaño. El orgullo es mentirnos a nosotros mismos. El sentirnos orgullosos de lo que somos es engañarnos a nosotros mismos. Ahora, eso no indica que celebremos las metas que nosotros podamos cumplir. No, es simplemente que nosotros no podemos vivir en esas metas continuamente creciendo en el ego, creciendo en el yo. Mire lo que dice la misma Gálatas 6:3, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Amados, tenemos que entender de que van a haber personas mayores que nosotros y menores que nosotros. Eso es algo imparitable. Pero nosotros también debemos entender de que todos nosotros debajo del sol somos menos que Dios. ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿De lo que tenemos? ¿De lo que somos? Amados, todo esto es temporal. Debemos entender que el orgullo es un insulto a Dios, es un ultraje a Dios, es una ofensa a Dios, es deshonrar a Dios, amados. Porque el orgullo lo que hace es que le quita el puesto a Dios. Y quiere ser el yo, quiere ser el Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que creamos que no necesitamos a nadie. Y mucho menos a Dios.
Las personas que dicen yo no necesito de nadie son las que más necesitan de las personas. La persona orgullosa no permite la exhortación de Dios. Se enojan. Y mucho más porque cuando tienen ese yo crecido, peor. ¿Por qué? Porque se creen dioses. ¿Qué es el pecado que traspasó la... A ver, cuando yo hablo de que el orgulloso se cree Dios, ese es el pecado, armado, que fue traspasado de la serpiente a Eva y Adán. Acuérdese, seréis como Dios, le dijo la serpiente a Eva. Y, ay, ¿cómo así? Y esto hace que Dios sea el responsable de nuestras irresponsabilidades. Amados, en las enseñanzas anteriores les decía, cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste? Adán, ¿qué hizo? La mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios y a la mujer. Y después Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. No reconocieron sus errores. No reconocieron sus errores. Eso es orgullo. Hay que reconocer nuestros errores. No podemos ser tercos, amados. Todos nosotros tenemos ese orgullo, pero hay que minimizarlo, hay que menguar ese orgullo y decir, wow, sí, yo estaba equivocado. Miremos ahora cuando el orgullo se disfraza de espiritualidad. Vamos a estudiar Lucas 18, 11 al 13. Yo estoy tomando de la palabra de Dios para todos. El fariseo puesto en pie se puso a orar consigo mismo así. Dios, mire, el fariseo puesto de pie se puso a orar consigo mismo así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que quiero. Ah, será tremendo siervo de Dios. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia, es decir, no estaba tan allá, pero estaba aquí a cerca distancia, temeroso. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que estaba en esta posición, un cabizbajo. Y decía, se golpeaba en el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¡Wow, amados! ¿Qué tenemos que aprender de los versículos anteriores? ¿Por qué Jesús tuvo tanta oposición de los fariseos en su tiempo? Para esto debemos entender qué eran los fariseos. Era un partido religioso conservador del judaísmo en el tiempo intertestamentario, en el tiempo del último profeta Malaquías hasta el tiempo de Cristo. Constituían el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Mire esto, las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. ¿Por qué los fariseos eran hipócritas? Los fariseos prestaban mucha atención a las ordenanzas y acciones externas que los harían parecer justos, pero no estaban tan preocupados por ser realmente justos en sus corazones. En Mateo 23, en el capítulo, Jesús habla en contra de los escribas y fariseos y describe el orgullo religioso. Y vamos a ver algunos versículos para que sepamos qué quería decir nuestro Señor Jesús. Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 1, del 1 al 4 dice, es decir, los escribas y los fariseos decían, guarden esta ley, guarden esta otra, guarden esta otra, guarden esta otra. Y Jesús decía, hagan conforme a lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan, porque no están haciendo realmente lo que ellos están diciendo, es decir, son hipócritas. Y después dice, y los confronta y los describe. Ellos con tanta cosa le van poniendo más cargas a la gente y le van poniendo más cargas a la gente, pero ellos esas cargas no las quieren mover. Versículo 5 del mismo Mateo 23. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus
filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire, y esto es muy importante, amados. Cuando Jesús habla de filacterías y extienden sus flecos de los mantos, son todo ese poco de cositas que ellos se colocaban en sus prendas de ese tiempo, y eran muy ostentosos, y gorros y sacos y una cantidad de cosas. Y les dicen que se sentaban los que eran los primeros en sentarse en las cenas, y tomaban las primeras sillas en las sinagogas, y les gustaba ir por las plazas para que la gente los llamaban maestros y maestros. Pero aquí Jesús dice, no llame maestro, solamente el único maestro es Cristo. Pero mire aquí, hay de vosotros que eran fariseos hipócritas, porque ¿qué hacían ellos? Le colocaban tanta carga a las personas, que las personas estaban más interesadas en la tradición que realmente cambiar su corazón. ¿Qué hace esto, amado? Dice, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Están haciendo estorbo a las personas en su eternidad. Versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mire aquí lo que se está diciendo, amados. Si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y mire lo que dice Jesús, insensatos ciegos, porque ¿cuál es el mayor oro o el templo que santifica el oro? Ellos estaban más pendientes de lo material, no de la espiritualidad. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. A ellos les importaba más lo material, el oro, la ofrenda, que realmente lo que era el templo. Mire lo que dice Jesús en el versículo 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragase el camello. Amados, estaban interesados en lo material. Por eso el Señor les dice, escribas y fariseos hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos diezmaban, pero era para exigir un bienestar, para exigir una prioridad, para exigir no es que yo tengo que ser el primero porque yo soy escriba y fariseo. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. El corazón, amados. Lo exterior, nosotros podemos ver una persona muy linda, muy hermosa. Muchas veces nos dan esa imagen de buenos, santos, carita de cordero degollado, pero por dentro hay un potro salvaje que quiere acabar con Raimundo y todo el mundo. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que hace el orgullo, amados. Estos eran orgullosos. Por eso Jesús tuvo tanto problema con ellos, porque Jesús venía a predicar otra cosa. Jesús venía a predicar la libertad de los corazones, de tanta religiosidad, de tanta ley, de tanta cosa que había en ese tiempo, amados. Jesús decía, no, es que yo no quiero todo esto, yo quiero es una relación con Dios tranquilo. Ya que conocemos al fariseo, analicemos la oración del fariseo y así vamos a entender por qué Jesús dio el ejemplo de esta oración en contraste con el publicano.
porque lo que trata Jesús de enseñarnos es el corazón orgulloso del uno y el corazón arrepentido del otro. Versículo 13 de este pasaje dice: en cambio el cobrador de impuestos estaba de pie de cierta distancia. Cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esos somos nosotros. Ese es todo el mundo. Pablo dice que no hay ni siquiera tan solo uno. No hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron, todos iban en contra. Todos estaban despojados de la gloria de Dios, todos. Entonces, ¿de qué nos gloriamos, amados? Mientras uno oraba de pie, sin agachar la cabeza, el fariseo, sin señal de respeto y humildad, el otro ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. El fariseo puesto en pie oró a sí mismo, no ni siquiera oró a Dios, sino oró a sí mismo. La oración era para él, para su ego, para su orgullo, para su altivez, para su pedantería. Su ego y orgullo no le permitía orarle y dirigir la oración ni siquiera a Dios, amados. El publicano reconocía que era pecador y pedía misericordia y compasión, mientras que el fariseo se comparaba como mejor que los demás por lo externo que él mostraba. El orgulloso le gusta lo externo, mostrar, que le vean sus logros, sus títulos, ser el CEO de todo, de todo. Nosotros estamos hablando de una cosa, y entonces, o una persona está hablando de una cosa, de lo que hizo, no, es que yo esto y esto y esto, y fíjate que para ser mejor, menospreciar las cosas de los demás, los logros de ellos son los mejores, los logros de los demás no. Dios no está en contra de los logros, amados. Y yo quiero que no me vayan a malinterpretar. Ay, entonces nosotros no podemos gozarnos de lo que logramos. Claro que sí. Claro que sí, es una meta lograda. Hay que alegrarnos. Wow, chévere, lo logré. ¿Cuál es la próxima meta? Pero no se lo restringe a la gente, no se jacte de eso. Que ese logro sea para glorificar a Dios, para ayudar a las personas, no para jactarse y restregárselo a los demás. ¿A quién honramos con nuestros logros? ¿A quién, amados? ¿A quién? El orgulloso se conoce porque pisotea a las personas con sus logros. Cuando tienen una posición, menosprecian a las personas, minimizan los logros de los demás como si no significaran nada. Lo mejor es lo de ellos y lo de los demás es de menor grado. El orgulloso quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Y cuando tenemos influencia, pisoteamos a las personas. O el orgulloso, cuando tiene influencia, pisotean a las personas y le hacen la vida imposible a los demás por la misma posición y por la misma influencia, amados. Vamos a ver un ejemplo bíblico de personas con poder que nos pueden enseñar mucho en nuestra vida. Y vamos a estudiar 2 de Crónicas 26. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y esto es tremendo rey, amados. En 2 de Crónicas 26 yo les digo, yo no puedo colocar todo esto aquí porque esto se me va a alargar impresionante. Pero léase 2 de Crónicas 26 y usted va a ver tremendo rey que era este. Dice, el cual tenía y de 16 años. Dice, versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Josías, es decir, cuando dicen presentes era porque ellos pagaban tributo a ese reino, al reino de Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Tremendo rey era ese. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo, junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Era tremendo. Es decir, ese tipo hizo de Israel tremenda nación. Asimismo edificó torres en los desiertos,
Mire, era tan poderoso que edificó torres en los desiertos y abrió muchas cisternas. En el tiempo las cisternas eran muy importantes porque primero era un terreno desértico y necesitaban agua, porque tuvo muchos ganados. Así en el Safela como en la Vega, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masaías gobernador, y de Hananías uno de sus jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 300.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¡Wow! Ese es tremendo rey, amados. Tremendo rey. Le obedecía a Dios. Y obedecía a Dios y Dios lo prosperaba y le dio y él hizo y hágale y se volvió poderoso. Tremendo. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando era fuerte, su orgullo, su altivez fue su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Esto era una posición que solamente lo tenían los sacerdotes. Él era rey, pero no era sacerdote. Y Dios nunca lo había llamado a que cumpliera esa actividad. Y entró tras él al sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Porque Dios ya había dicho que los hijos de Aarón y la descendencia de Aarón eran los que iban a estar en el templo y que iban a hacer todas las cosas del templo. Que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Cuál fue la actitud del pobre Usías? Su corazón se enalteció, se llenó de orgullo, se llenó de altivez y dijo: yo quiero quemarle el incienso a Dios. Punto. Porque es que yo soy el rey, yo soy el poderoso. Yo hice esto, yo hice lo otro, levanté esto, levanté lo otro. Y a mí, como yo soy el rey, entonces yo no voy a permitir de que me digan que no. Punto. Los sacerdotes le dijeron que no. Él se enojó. Y para hacer el cuento todo esto corto, porque eso es largo, Dios le mandó como castigo una lepra en su cara y terminó siendo separado y solo, amados. Mire lo que dice el 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amados, cuando nuestro corazón se llena de orgullo, viene la corrección de Dios a nuestras vidas. Este tipo, un rey Usías, lo tenía todo, lo hizo todo, estaba delante de Dios. Dice que él amaba a Dios, que él le servía a Dios, que hizo lo correcto delante de Dios. Su corazón se llenó de orgullo, altivez. Quiso competir con Dios y hacer lo que no le correspondía. En ese tiempo, cuando una persona le daba lepra, lo separaban. Lo separaban lejos porque eso era pegajoso. Y así terminó sus días, amados. Cuando nuestro corazón se llena de orgullo, el Señor manda la corrección. Pero no es por castigo, amados. No. No porque Dios no nos ama. No. Él castigó, Él corrigió a Usías porque su corazón se alejó de Dios. Al contrario, cuando Dios nos manda una corrección es porque nos ama, porque dice: por ahí no es, te quiero cambiar tu corazón, ese corazón altivo, orgulloso, lo quiero cambiar. ¿Para qué? Para no mirarnos de lejos, como dice la palabra, Dios mira de lejos al orgulloso,
Cuando él está casi, ese hijo mío está como orgullosito. No, no, yo no lo quiero ver de lejos, lo quiero ver de cerca. Vamos a corregirlo. Vamos a, vamos a, vamos a, a seguir con otros ejemplos, amados. La historia de Daniel y Nabucodonosor. ¿Quién no conoce a Nabucodonosor? Daniel 4:31 al 32, estoy cogiendo la palabra de Dios para todos. Mire, Usías era una persona que amaba a Dios. Así es que nosotros no estamos exentos de que se nos levante el orgullito. Por eso todos los días tenemos que decir, Señor, muéstrame, para yo no ser orgulloso. Todos los días, amados, todos los días. Miremos la historia de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue un rey que el Señor utilizó mucho para defender el pueblo de Israel. Vino Daniel. El rey tuvo un sueño acerca del muñeco de oro, plata, bronce, hierro, y viene, en fin, ustedes conocen esa historia. Pero aquí viene, dice, el rey no había terminado de hablar. Entonces Daniel le dijo, mire, este sueño suyo significa esto, esto y esto y esto, pero venía la corrección. Daniel le dijo, eh, eh, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto, porque no estás reconociendo eh, lo que el Señor te ha dado y que todo lo que has hecho lo has hecho por Él. Entonces mire el versículo 31 lo que dice. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Ese fue el error de Nabucodonosor, de que él se creyó súper, hiper, mega rey y dijo, esto lo creé yo, esto lo hice yo, esto lo hice yo, esto lo hice yo. Se glorificó a sí mismo. De hecho, la Biblia dice que cuando Daniel le describió la estatua del sueño de él, que era de oro, plata, bronce, hierro y el barro, y después venía la roca y la tumbaba, que eran los reinos antes del reino de Cristo. Él hizo caso omiso a Daniel y dijo, nada, esa estatua, ese sueño no, yo ya es a mandar a hacer una estatua de oro totalmente, y ese voy a hacer yo. El orgullo. El orgullo de Nabucodonosor, al decir que él había construido todo en Babilonia y no darle la honra a Dios, lo llevó a que Dios lo corrigiera. Y de hecho, amados, cuando pasan los 7 años, Nabucodonosor se le quita todas esas cosas y Nabucodonosor reconoce y dice, todo es del Dios Altísimo. Miremos Apocalipsis, algo muy importante aquí. Ya vamos a terminar, amados. Apocalipsis 3, 13 al 18. Y estoy sacando la palabra de Dios para todos. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe esto al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que tú haces. Mire, amados, primera enseñanza sobre todo porque es que los orgullosos piensan que Dios no los ve. Dice, sé todo lo que tú haces. Aquí está Dios dirigiéndole esta palabra a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Sé todo lo que tú haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fuera lo uno o lo otro. Como eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Ah, Señor! Y dice el Señor, te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compre de mí ropa blanca para que cubras tus vergonzosas desnudez y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver.
Jesús hace una descripción de esta iglesia y miremos estas palabras. Yo sé todo lo que hace. Dios se da cuenta muy bien de todo lo que nosotros hacemos. Y después le dice a la iglesia, resulta que esa iglesia era muy rica, es decir, tenía muchos recursos económicos porque según historiadores era una iglesia donde había mucho poderoso torcido. Dios la califica como tibia porque no trataba las necesidades eternas y porque no invitaba a las personas al arrepentimiento pensando que con esto los iba a acercar más a Dios. Y por el contrario, los estaba alejando. Las enseñanzas eran elocuentes, seductoras, movían muchas emociones, pero de eternidad cero. Ese es el peligro de una mala enseñanza, amados. Mire lo que hacía la iglesia de la Odisea. Mire que yo he estudiado un poquito el Apocalipsis y he estudiado un poquito cada iglesia. Y en cada iglesia el Señor le dice, la iglesia de Filadelfia, yo sé que tienes esto, esto y esto y esto y esto y esto, pero tienes que cambiar esto y esto y esto. Es decir, le aprueba algo, pero después le dice, pero tienes que corregir esto. Estás haciendo bien esto, esto y esto, pero tienes que corregir esto. En la Odisea no. La Odisea, en la iglesia de la Odisea le dice, eres tibia y por eso te voy a vomitar. Mire, mire lo que dice. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Wow! ¡Qué descripción tan triste, amados! Ese es el orgulloso. Era una iglesia orgullosa. Nosotros no necesitamos de nadie. Nosotros tenemos buenos diezmos, ofrendas. Mira este edificio. Y vea, se estaba llevando a la gente al infierno, amados. Les estaban dando enseñanzas erróneas. Estaban alejando a las personas de Dios en vez de acercarlas. Gloria a Dios. Esta iglesia decía en el versículo 17, tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero para Jesús era lo contrario. Pero no te das cuenta que en realidad eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús termina diciéndoles que compren oro refinado de Él. Es decir, sus enseñanzas, su palabra, su ejemplo, recibiendo una vestidura blanca representando la cobertura de Jesús, que es el único que nos puede dar cobertura, y que compren medicina para sus ojos, que es igual al cambio de visión, la visión del orgulloso a la visión de Cristo, para así hacer sanos, amados. Esto es tremendo, amados. Mire, el orgullo es tan terrible para nosotros y en nuestra relación de Dios y en nuestra relación con las otras personas. Gloria a Dios. Termino con Efesios 5, del 11 al 18. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras infructuosas de las tinieblas, amados, vienen directamente del enemigo. ¿Por qué yo digo esto? El orgullo comienza en el cielo. Es una obra del enemigo. Es traspasado a Adán y Eva. Y ellos siguen con esa obra. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva dejan su poder y se lo entregan a Satanás porque le obedecieron, entonces de ahí en adelante ellos rechazan la autoridad de Dios y comienzan a tener una vida sin Dios. Y todo eso es traspasado para nosotros. Por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero ojo, amados, cuando nosotros no entendamos una palabra, vayamos a la diccionario a buscarla. No es te reprendo. No, eso no es. Mire lo que dice aquí, reprendedlas. No tenemos obras infructuosas, reprenderlas. Es decir, corregirlas y desaprobarlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, mire lo que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es lo que alumbra nuestros pasos y nuestro camino? La palabra de Dios, amados. La palabra de Dios. Y dice,
Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. El orgulloso, cuando va a lastimar a alguien, va a ser puesto en evidencia. La persona que va a ir a tu casa, a la mía, o a personas que están sirviendo al Señor de corazón y que van a ir a hacer daño, van a ser manifiestas y van a ser colocadas a la luz. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa necio, amados? Necio es una persona estúpida, dice en el diccionario, ignorante, falta de sabiduría, bobo, tonto. Mire lo que dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, mirémonos nosotros mismos si somos orgullosos. Usted no necesita, ay, ¿será que yo soy orgulloso? No, usted no es orgulloso. Ay, ¿cómo así que yo? No. Amados, ¿cuál es el problema de admitir que somos orgullosos? Aprovechando bien el tiempo. Oh, perdón, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Examinémonos nosotros de una manera efectiva. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, amados. Para nosotros entender y saber la voluntad de Dios, tenemos que ir a la palabra. La voluntad de Dios no va a ser dicha de una persona. Es muy probable que esa persona te dé una palabra, sí, gloria a Dios. Pero vaya usted a la Biblia y diga, Señor, esta palabra realmente es para mí. ¿Es para mi vida? Hace mucho tiempo, a mí una vez me dijeron, no, usted va a ser evangelista. ¡Wow! Yo decía, evangelista, ¡wow! El evangelista mueve mucho pueblo, amados. Hasta que te conocí a Cristo, amados. Y como el Señor me comenzó a decir, nada, tú eres pastor, tú eres maestro. Sencillo, tranquilo, sencillo, metido en la palabra, metas en la palabra, enseñen la palabra. La palabra es la verdad. Amados, por lo tanto no seáis insensatos, no os sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amados, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser llenos? ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Y con esto termino, amados, haciendo un llamado. Vamos a examinarnos. Tómese 10 minuticos. Examinémonos, Señor, ¿en qué soy orgulloso? El orgullo va en contra de Dios, de la voluntad de Dios, amados. Que tú no vayas y que tú no te encuentres yendo en contra de Dios, porque vamos a perder. Vas a perder, amados, porque Dios es el Todopoderoso. Bien, amados, gracias por permitirme entrar en sus hogares. Espero que esta enseñanza los haya edificado, les haya tocado un poquito su corazón y los haya acercado un poquito más a Dios. Dios los siga bendiciendo, amados. Bye, bye.